la invitación a exponer qué somos en Mapex, qué hacemos y sobre todo también cómo podemos ayudaros en el sector del plástico a resolver alguno de esos pains o esas dificultades que nos impiden a veces seguir avanzando en la optimización de nuestros procesos. Nosotros he preparado una transparencia de cuatro apartados muy sencillos. Uno, quiénes somos, muy rápidamente, por si alguien no nos conoce. Luego, un punto que me parece interesante recordar todavía, que es qué es un MES o un MOM, porque la gran mayoría lo tenéis en mente, pero todavía queda alguien que no acaba de tenerlo del todo claro o necesita, bueno, o a lo mejor tampoco acaba de entender toda la complejidad que podemos resolver con un MES. Y después haremos un hincapié así más focalizado en los retos que hay en el sector del plástico o los que hemos detectado con nuestra base de clientes instalados. Y finalmente unos beneficios generales, ¿de acuerdo? Bueno, Mapex, empezamos siempre con nuestra misión, porque nosotros somos una empresa que básicamente sí, nuestro producto es un MES, o también llamado MOM, que forma parte del concepto de Industria 4.0. Pero nosotros no somos solo un software que venimos, os lo plantamos en la empresa y decimos, mira, ya sois una empresa digital o ya estáis en la cresta de la ola de la innovación o de la Industria 4.0. No, poner un software no es estar digitalizado, es usarlo bien. Y en eso os acompañamos nosotros. Nuestra misión es acompañaros en todo vuestro proceso de digitalización, ya sea con nuestro propio producto o incorporando productos complementarios que nos ayuden a daros una solución más completa, ¿de acuerdo? Y así en grandes cifras o grandes números, aparte de que nos fundamos en el año 1999, es decir, el año que viene cumpliremos 25 años. Si alguien ya es cliente nuestro estará más que invitado a la fiesta. Los que os apuntéis a ser clientes tenéis un periodo aquí de medio año para serlo y aún estaréis invitados a la fiesta, ¿de acuerdo? Pero lo que más queremos remarcar o lo que más nos gusta es que tenemos más de 500 implementaciones en vivo ahora mismo, es decir, hay más de 500 empresas que confían en nuestro software, que se traduce en más de 30.000 máquinas conectadas, 50.000 usuarios. Y una cosa de la que estamos muy orgullosos es que estamos presentes en 21 países, a pesar de que nosotros en Mapex nunca hemos hecho acciones comerciales fuera directamente. Lo que hacemos es vendemos aquí y las filiales españolas de grandes multinacionales nos compran nuestro producto, se quedan tan satisfechos que ellos hacen la tarea de venderlo y expandirlo al resto de las plantas del grupo. Y esto ha sido un caso de éxito que tenemos pues en Ficosa, en RK, en Mayer, que hacen plásticos para automóvil, por ejemplo. Es decir, tenemos implementaciones en todos los países sin haber salido nunca. Es una cosa que nos satisface mucho. Estos números, 50.000 usuarios y 30.000 máquinas, tampoco a lo mejor nos dicen mucho, pero esto quiere decir que los problemas que tú tienes en tu planta posiblemente ya los hemos visto en la planta de otra empresa, ya sea un competidor del mismo sector o sea de otro sector. Por lo tanto, con toda esa experiencia, nosotros no solo te vamos a proponer nuestra solución, sino que incluso podemos, si lo aceptas, darte algunos criterios que utilizan otras empresas para solucionar los mismos problemas que tú tienes. Y esto es muy interesante porque nos hace, evidentemente no somos tan conocedores de vuestro producto como vosotros mismos, pero sí que nos da muchas pistas de por dónde van los tiros. Algunos de los clientes que tenemos en el sector del plástico, he estado mirando antes vuestras tarjetas, no me ha parecido ver a ninguno, pero bueno, estamos aquí pues en Vic, en Plasfesa, Delta Technic, estamos también en KH que hacen montajes, por ejemplo, no sé exactamente aquí, pero como hemos tenido el caso que nos has puesto antes Javier, pues nosotros somos proveedores de ellos. Y lo que os comentaba de esta expansión geográfica, en el sentido de que sin salir de casa tenemos toda esta instalación. Bien. ¿Y qué es un MES? Un MES en realidad es un software que se pone en medio de lo que es el ERP y la planta. En la planta tenemos 50.000 sensores, cada máquina tiene un montón de información para la operativa de la máquina. Y en el ERP tenemos datos que son en general lo que llamamos datos asíncronos. Es decir, me llega un pallet de un proveedor, lo escaneo y el ERP dice, ah, mira, ya tengo materia prima. Y entonces lanza una orden de fabricación y baja a planta y se queda esperando a que alguien le diga, bueno, esto se ha acabado. Pero entre que empieza una orden de fabricación y acaba, todo lo que sucede entre medio el ERP no lo tiene. Entonces, el sistema MES
se pone justo entre medias para capturar aquellos datos de planta que son los mínimos necesarios para poder seguir nuestra producción y luego resumírsela al RP para que puedas sacar sus cálculos financieros y de rendimiento, ¿de acuerdo? Pero todo lo que sucede dentro de la fábrica lo vemos nosotros, ¿de acuerdo?, desde el sistema MES. ¿Y para qué sirve además? ¿No? Aparte de recoger 4 señales de fábrica y decir, vale, máquina en marcha, sacamos un OE, sacamos unos rendimientos, qué operarios tenemos en cada línea, etcétera, etcétera, mermas, desde luego, scraps, como queráis llamarle, todo eso lo tenemos. Pero ¿qué más nos da una SCADA? Bueno, pues lo que nos da al final es una imagen que a nosotros nos gusta mucho resumir con esta diapositiva del puzzle. Es decir, vosotros en vuestras fábricas tenéis todas unas islas de información en la que cada uno se las ha montado un poco a su mejor criterio. De calidad tengo unos indicadores, de producción tengo otros, de trazabilidad, lo que quiera, pero cada uno se lo ha hecho a su manera. Entonces, cuando quiero hacer reuniones de consolidación de datos, primero los datos suelen ser de hace a lo mejor ya una semana o 15 días o incluso un mes. Además, cuando quiero cruzar mis datos de calidad con los de producción, pues bueno, tenemos que sentarnos y verlo, porque no es algo automático. Nosotros lo que hacemos es componer una imagen con toda esta información que tenemos dentro de la empresa, componemos una imagen que es clara y que además es la misma tanto si la miro desde el punto de vista de producción como desde calidad, desde mantenimiento incluso y desde trazabilidad. Eso nos da una agilidad en la toma de decisiones que normalmente cuando trabajamos con papel y Excel o algunas aplicaciones propietarias no tenemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con un mes, básicamente, quizá el resumen principal es que puedo saber qué está pasando en mi fábrica ahora mismo y no tengo que esperar a consolidar datos a fin de turno o a fin de semana, etcétera, y además los puedo combinar entre todos los departamentos. Es quizá la ventaja más interesante de uno de nuestros software. Luego, si entramos en nuestro software también, es lo que llamamos modular y escalable. En las empresas tenéis multitud de procedimientos. Intentar atacarlos todos de golpe a lo mejor no sería una buena estrategia, porque podríamos llegar a saturar a los operarios, a saturar a los responsables de turno, de departamento, etcétera. Entonces la solución es modular y siempre proponemos desde Mapex empezar por alguno de los módulos, máximo 2, y con el tiempo ir evolucionando. Porque así conocemos bien la herramienta, tenéis a la gente formada y le podemos sacar rendimiento realmente a toda su potencia y no solo quedarnos con una capa superficial que a lo mejor incluso nos haría pensar que no hemos hecho una buena inversión. También trabajamos mucho con el concepto de pilotos, es decir, hacemos una pequeña prueba en una zona concreta de vuestra fábrica, en una línea o 2, y así vamos aprendiendo entre todos. Pero bueno, los módulos principales serían pues el de producción, que nos gestiona todo lo que es la producción, calidad, que es un concepto de calidad avanzada con auditorías por capas, con gestión de no conformidades. Si trabajáis en automoción, pues 8Ds, por ejemplo, y cualquier concepto que tengáis de calidad lo tenemos en el módulo. Después trazabilidad, muy interesante también, por ejemplo, para sector plástico, por ejemplo, cuando es que granza estoy usando de PET o de cualquier otro proveedor, balance de masas, si tengo, por ejemplo, parte de reciclado con parte de virgen y saber exactamente qué es lo que estoy haciendo y poderle certificar por lote y no solo, digamos, por producción mensual o algo así. Hacer un balance de masas es mucho más ajustado a la realidad. ¿De acuerdo? Un secuenciador, a partir de la planificación de vuestras órdenes, nosotros las secuenciamos para optimizar el uso de las máquinas o el uso de los operarios, depende de lo que queráis. Modo de mantenimiento, una plataforma de captura de datos que os explicaré porque es una de las cosas interesantes para el sector de inyección de plástico o de extrusión, que no es solo la captura de los datos mínimos de máquina de marcha, paro y pieza producida, sino que me captura en tiempo real temperaturas, presiones, cualquier otro parámetro de proceso que puede ser interesante revisar para después sacar conclusiones. Y finalmente, bueno, un sistema de Business Intelligence que integramos dentro de nuestra propia plataforma para que cualquier necesidad que tengas de explotar datos te salga desde la propia plataforma y no tengas que hacer capturas con programas externos como el Power BI o como el Qlik, que son potentes también, pero aquí están realmente adaptados a los datos que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Le llamamos Control Tower. Todo esto, yo como voy a estar aquí todo el día, si alguien quiere ampliar alguna información, pues sin ningún problema se la enseño, ¿de acuerdo?
No quiero perder mucho más tiempo, pero vaya, en el módulo de producción, pues eso, capturamos tiempos de operarios, tiempos de máquinas, etcétera, etcétera. Pasamos todas las órdenes de fabricación y hacemos incluso, pues sacamos todos los informes, tanto de rendimiento, OE, típico, pero puede ser también un balance de masas, cualquier dato que sea relevante para nosotros. Y el que os quería mostrar también así es el Control Tower, pero también paso por encima, que es el análisis de datos, digamos, con el concepto de Business Intelligence, que podemos realmente sacar datos de forma muy gráfica y ver enseguida qué está pasando en nuestra fábrica. Si entramos directamente en el sector plástico, que es lo que a vosotros os interesa, nosotros tenemos muchos clientes. De hecho, hemos generado lo que llamamos un vertical del plástico en nuestro software. Quiere decir que como conocemos tanto la casuística que hay en empresas de extrusión, de termoconformado o de inyección de plástico, que ya hemos configurado nuestro software para que sea prácticamente plug and play en vuestros procesos. Nosotros hemos hecho esto con el sector cárnico, porque nacimos en Casa Tarradellas y en la zona de Vic, donde hay un montón de empresas cárnicas, y en el sector de plástico, porque tenemos muchos clientes en este sector. Entonces tenemos los procedimientos vuestros muy caracterizados, y con eso hemos sacado además lo que llamamos unos pains o unas dificultades que ya resolvemos de forma nativa, no de una forma con un desarrollo específico para cada empresa, sino que lo resolvemos de forma genérica. Y eso nos ayuda a que nuestra solución sea muy robusta y muy potente, porque a lo mejor incluso algún de estos pains o alguno de esos problemas que quizás no has detectado, nosotros ya lo hemos detectado en otros clientes y enseguida se te enciende la luz de cómo resolverlo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues alguno de estos es, desde luego, la calidad de pieza inyectada o extruida, da igual, o termoconformada. Es decir, de hecho, el concepto de calidad, desde luego, deberíamos darlo, por supuesto, pero sí que es cierto que en el sector del plástico, como muchas veces hay piezas que, aunque sean declaradas como malas por parte del operario, las vuelvo a meter en un molino de triturado y las vuelvo a meter en mi proceso productivo, queda un poco difuminado realmente cuánto he producido versus cuánto he realmente sacado, porque hay veces, si el operario no me lo declara como malo y lo tira directamente al molino, es una información que he perdido. He tenido una máquina funcionando varias horas haciendo bandejas, después tiro 1000, 2000, pero en realidad no queda reflejado en ningún sitio. Esto pasa todavía en algunas empresas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Pues eso, aparte de primero, el poco control que hay en algunas empresas, si tienen, por ejemplo, pues esta fase de extrusión y termoconformado en la misma fábrica, pierden totalmente el control. ¿Y qué defectos son los que suelen ocurrir en este tipo de empresas, ¿no? Pues defectos superficiales, deformaciones, piezas que se enganchan, etcétera, etcétera. Y además los defectos se suelen detectar tarde. Y además, por lo que os comentaba, de que si el proceso está en círculo cerrado, muchas veces se pierde la información de cuántas piezas he declarado malas, con lo cual no puedo tomar realmente unas decisiones correctas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos desde Mapex para esto? Pues lo que hacemos es, con el módulo de calidad, seguimos primero todas las variables de las máquinas de inyección o de extrusión o de termoconformado, temperaturas, incluso temperatura ambiente, humedad del recinto, etcétera. ¿Para qué? Para poder detectar que cuando me salen piezas que declaro incorrectas, a ver si puedo detectar un patrón en esos parámetros. Y desde luego, además, cuando tengo bastantes meses de datos capturados, incluso puedo aplicar técnicas de machine learning o de inteligencia artificial para ajustar, para generar alarmas antes incluso de que vea el problema el operario de control al final de línea, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, controlamos los tiempos y, muy importante, en este caso trabajamos con el concepto de molde y cavidad. Es un concepto que se va a repetir mucho en esta sesión porque es uno de los parámetros básicos en vuestros procesos. Tenéis un molde que puede tener 2, 4, 6, 8 cavidades. Puede ser que en un momento dado una cavidad la tengas que cerrar porque se te ha dañado etcétera. Entonces, lo que hacemos es gestionar no el molde como una unidad, sino que gestionamos el molde y las cavidades que tienen, ¿de acuerdo? Y de esta forma aseguramos que tenemos todo el track. Además, podemos, por ejemplo, generar un mapa de calor de defectos. Esto quiere decir que cuando un operario declara una pieza mala, no solo me dice es una pieza mala, sino que me dice dónde está el defecto. Y con este mapa de calor lo que acabo viendo es, pues puedo detectar
problemas directamente en el molde, o puedo detectar problemas en alguna parte del proceso porque siempre me sale la pieza rayada en el mismo sitio, pues habrá alguna parte de la maquinaria que me está rayando la pieza. Bien. Y finalmente, bueno, hacemos podemos implementar autocontroles de proceso y de producto en la propia línea, ¿de acuerdo? Que eso lo que hace es que evita que un problema se detecte al cabo de X horas de estar trabajando cuando ya tengo 1000 piezas generadas. Otro de los puntos que hacemos, bueno, que ya refería, era el concepto de gestión del molde. Claro, básicamente los moldes para las empresas que son de inyección o de extrusión o termoconformado, da igual, es la base de vuestro negocio, el molde. Además, muchas veces ese molde a lo mejor no es vuestro. Ese molde a lo mejor os lo da un cliente y vosotros tenéis que hacer piezas para ese cliente con su propio molde, que no tenéis demasiada información. Entonces, en Mapex lo que hacemos es registrar absolutamente todos los datos del molde, cuántas inyecciones ha habido, cuántas veces se le ha hecho preventivo, cuántas, etcétera, etcétera. Con eso podemos tener una gestión integral del molde, lo que nos va a permitir optimizar nuestra productividad. ¿De acuerdo? Que es lo que hacemos aquí, ¿eh? Tenemos un maestro de moldes que nos permite una correcta gestión, igual que tenemos un maestro de operarios o un maestro de productos, pues tenemos un maestro de moldes, registramos de cada vez que hagamos ese molde cuántos golpes damos con él o cuántas veces se ha cerrado, y podemos planificar mantenimientos preventivos. Podemos bloquear cavidades del molde si uno está dando problemas repetidamente, y la gracia es que viene directamente dentro de nuestro programa. Es decir, yo sé que si tengo un molde con 4 cavidades, cada vez que lo cierro saco 4 piezas. Si le digo no, he bloqueado una cavidad porque está produciendo mal, evidentemente pasamos a tener ya solo un conteo de 3 piezas por cada inyectada, ¿de acuerdo? Entonces eso nos permite gestionar mucho mejor la producción. Además, hacemos los controles de mantenimientos preventivos, y también, muy importante también en vuestro sector, es que registramos todo el tiempo de cambios. Además, registramos el tiempo de cambios desde una referencia inicial a una referencia final, de manera que puedes observar y luego añadir esa información para ajustar el secuenciador, por ejemplo, para minimizar los tiempos de cambios, y también puedes detectar si hay turnos o equipos que saben cambiar mejor el molde porque han implementado alguna buena práctica, y enseguida poderla traspasar a otros turnos o a otros equipos, porque verás que hay una desviación entre el tiempo previsto y el tiempo real que tardan en cambiarlos. Entonces, es una herramienta que nos da mucha información y mucha capacidad de mejora. Otro, que es uno de los puntos que viene a continuación, que es el de la mejora de la eficiencia en la producción. Nosotros aquí controlamos, es decir, vosotros necesitáis controlar la producción de cada OF, pero en algunos casos tenéis máquinas multi-OF. Si yo tengo un molde con 4 cavidades, a lo mejor estoy haciendo en 2 cavidades una pieza y en 2 cavidades otra pieza, o incluso estoy haciendo una pieza en cada cavidad, porque son compatibles, pero cada uno tengo hasta 4 OFs en una misma máquina. ¿Cómo gestiono eso? Si en papel, muy complicado. En Mapex esta casuística la tenemos resuelta, ¿de acuerdo? Que es esto, el registro de piezas inyectadas por máquina, por molde y por cavidad, y con eso sabemos. Y los controles de calidad también los aplicamos al concepto de cavidad, no a la producción de 4 piezas, sino a cada una de ellas por separado, ¿de acuerdo? Además tenemos la justificación de paros, tenemos la información en tiempo real de por qué estoy perdiendo más piezas o por qué tengo paros, porque la declaración de paros que está haciendo el operario en aquel momento pues la puedo ver en tiempo real también, y puedo ir tomando acciones y decisiones. El aumento de productividad es uno de los, al final tengo una transparencia que marca qué beneficios han obtenido nuestros clientes con la implementación de un software MES, y el incremento de productividad sin necesidad de inversión de CAPEX adicional es uno de los puntos una de las mejoras que más obtienen nuestros clientes, y además en un plazo tan pequeño como en 3 meses. Es decir, en 3 meses ya, de hecho en la fase piloto ya hay clientes que detectan que tienen potencial de mejora cuando todavía estamos justo llevamos menos de un mes funcionando. Y finalmente, bueno, aquí también había una parte relevante que es, sobre todo los que trabajáis con plástico, que es el impuesto al plástico no retornable, que con lo que os comentaba antes de poder hacer un balance de masas mucho más ajustado,
podréis pagar el impuesto o optimizar el pago del impuesto. No os vais a librar del impuesto, pero sí podemos optimizarlo, porque sabremos realmente no qué materia prima he comprado, sino realmente qué materia prima he sacado fuera al mercado. ¿De acuerdo? Con el balance de masas, y entonces sabremos realmente cuánto impuesto tengo que pagar. Y no pagaré por lo que he comprado, porque a lo mejor alguna cosa pues la he declarado como merma o como scrap, lo que sea, y todo eso no sale al mercado, por lo tanto no tengo por qué pagar el impuesto de esas piezas o de esos envases. Entonces es una gestión muy interesante. Y aquí lo que hacemos ¿qué solución proponemos? Pues esto, el registro de tiempos de máquinas, el balance de masas. También, si por ejemplo si usáis parte de reciclado y parte de virgen, también lo gestionamos, etcétera, etcétera, con lo cual el ajuste del impuesto será el coste real que tenéis que absorber y no más del necesario. ¿De acuerdo? Y finalmente, como beneficios así globales de una plataforma MES como la de Mapex, pues tenemos el concepto de impacto positivo en la cuenta de resultados. ¿Cómo? Pues con una reducción de costes laborales entre el 5 y el 10%, porque podemos optimizar los tiempos de paro, es decir, ya que tenemos un operario en planta y un calendario, pues que se pueda optimizar al 100%, no tengan que estar parados porque en aquel momento la máquina no funciona. La capacidad de producción entre un 5 y un 15%, aunque tenemos muchos clientes que en algunas máquinas en concreto han podido incrementar la producción entre un 30 y un 40%, solo por el hecho de saber exactamente qué está pasando con esa máquina. Tenemos un cliente justo ahora de la zona de Navarra que dice, no, bueno, ellos hacen metal, pero bueno, tienen una máquina láser, solo en la fase piloto, no llevábamos ni 2 semanas, se habían dado cuenta ya que tenían subcontratado corte por láser fuera cuando la máquina tenía una ocupación del 60%. La suya propia. Entonces, ¿por qué estaban subcontratando fuera cuando tenían capacidad dentro? Porque en realidad pensaban que no tenían capacidad y era un tema de ajuste de operarios. Es decir, eso fue este cliente, digamos que en 2 semanas casi recuperó toda la inversión que hizo en Mapex. Lo digo porque el retorno de inversión de nuestros proyectos suele ser muy rápido. Aumento de calidad, reduciendo los defectos, sobre todo aumento de calidad que le llega a nuestro cliente, porque con los autocontroles y la gestión de muestras de laboratorio, etcétera, podemos reducir todo lo que sale fuera sin calidad, pero además podemos producirlo a la primera siguiendo en calidad, de manera que no tengo ni rechazo interno tampoco. Y sobre todo muy interesante para el sector financiero, pues el control del work in progress, ¿no? Cuánto dinero tengo moviéndose dentro de la fábrica. Tengo una foto de lo que está pasando en cada momento. Puedo valorar en cada momento el dinero que tengo puesto en mi fábrica en base a productos semi-elaborado o piezas en fabricación. También nos dará una ventaja competitiva porque conseguiremos que nuestro producto siempre sea acorde a especificaciones, que no llegue ningún defecto a nuestro cliente final, incluso podríamos trabajar con calidad garantizada si quisiéramos. Reducimos el time to market y esto también nos da pues una ventaja respecto a nuestros competidores. Y finalmente, seguridad en las regulaciones y también en la sostenibilidad, por lo que os comentaba del balance de masas, o si por ejemplo trabajáis con BRC, pues podemos gestionar toda la trazabilidad desde principio al fin, garantizando que por ejemplo, pues que el material que habéis usado en esas bandejas es un post-consumer recycle o si no lo es, que sea directamente reciclado vuestro, con lo cual pues estamos seguros de que podemos seguir toda la cadena de producción y que podéis demostrarlo en cualquier momento. Y lo que os quería mostrar al final, ya con esto ya acabo, es el resultado o el resumen de la implantación de Mapex en nuestros clientes, ¿no? Que como os decía, bueno, desde luego el retraso en la información de la empresa o de la latencia de la información se reduce porque efectivamente ya no tengo que esperar una semana o 2 semanas a tener informes de producción consolidados, sino que los tengo en el día, en el momento que suceden. Mejora de la calidad. En 3 meses el 31% ya ha mejorado la calidad. La trazabilidad desde luego también se ha mejorado. Visibilidad en diferentes plantas, si sois empresas multiplanta, podéis desde un despacho central verlo todo sin problemas. Y el que quería ver por aquí,
que era como esto, perdona, que quería resaltarlo, pero ahora no lo encuentro. Que era aquí, perdón, mejoras de rendimiento, ¿de acuerdo? En menos de 3 meses, el 22% de los clientes ya han detectado una mejora de rendimiento en sus líneas. Esto, si imaginaos que somos capaces de en 3 meses incrementar un 3 o un 4% la eficiencia de vuestras líneas, el dineral que supone una mejora de este tipo. Y el 22% de los clientes en menos de 3 meses ya han detectado hasta el 56% final en menos de un año, ¿de acuerdo? Con lo cual realmente es una inversión que, como os comento, tiene un ROI prácticamente inferior al año en todos los casos en los que trabajamos, ¿de acuerdo? Y nada, esto era todo lo que quería contaros. Espero no haberos aburrido y haber estado a la altura de los anteriores ponentes, que han sido todos muy buenos. Y nada, aquí estoy para cualquier pregunta que tengáis.